déjeme enlazarme en estos momentos en vivo y en directo vía telefónica con el profesor de Relaciones Internacionales Jesús López Almejo, a quien le agradezco mucho que se enlace con nosotros. Profe, ¿cómo le va? Querido Vicente, buenas tardes, muchas gracias por invitarme a charlar con ustedes. Oiga, profe, lo invito hoy en martes porque me tiene que dar su opinión acerca de este, entre comillas, error del que habla Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, que cometió un error al asignar no sé cuántos millones de dólares a una fundación con ligas a su familia. Y yo pensaba, si eso lo hiciera López Obrador, lo hubieran despedazado. Pero me llama mucho la atención cómo los Krause, como León Krause desde el extranjero, sigue diciendo que Justin Trudeau, vean, el gran hombre que no se doblegó ante Donald Trump. Pues en un descuido Justin Trudeau no fue a la cumbre en Washington porque sabía que se le venía el escándalo encima. 700 millones de dólares en conflictos de interés. Yo pregunto, ¿qué de plano no se dan cuenta, no se quieren dar cuenta o se hacen, perdón, profe, pendejos personajes como este que he señalado? Pues mira, Vicente, hablamos de gente cínica, hablamos de gente que no solamente que no se den cuenta, sino que intentan distorsionar la realidad por dos razones. Porque sienten simpatía y afinidad por este personaje, Trudeau, que hemos visto que se maneja en un estándar doble, y que, como dice el portavoz del Partido Conservador en Canadá, Michael Barrett, que es encargado de asuntos de ética, Trudeau solo lo siente, solo se disculpa cuando lo atrapan en la movida, y justamente por eso se disculpa, ¿no? Porque él financia, bueno, esto que ya mencionaste, hay una ONG, que ese es el otro tema, Vicente, quienes defienden aquí en México el uso de intermediarios o de ONGs para hacer las cosas que supuestamente el Estado no puede hacer, ¿no? Pues esta gente, los que te recomiendan que admires a Trudeau porque sí ve a Gilmore Girls, o porque sí usa playeritas, o porque trabaja incesantemente desde su oficina sin tanta ostentación, pero lo que hay detrás es un terrible conflicto de interés, porque efectivamente a esta organización, a esta ONG llamada We Foundation, le están extendiendo con dinero público del Estado canadiense bastantes millones de dólares canadienses, porque a cambio en los últimos 4 años esta ONG ha contratado a la mamá de Trudeau y al hermano de Trudeau para dar pláticas. Pero ya sabes, aquí en México quienes cobran bastantes miles de pesos por dar conferencias, hasta por 2 horas que llegan a cobrar 200, 300 o 400 mil pesos, y pues eso es justamente lo que pareciera que es la forma de hacer política. Entonces, por alguna razón se identifican con Trudeau y lo ven como un gran héroe, porque finalmente es la política de bajarle dinero al Estado, aquí también mismo en México, a través de justamente estos intermediarios, las ONGs, que en apariencia legitiman ciertas causas porque hacen lo que supuestamente el Estado deja de hacer, pero por otro lado, pues también para que a partir de esos ejemplos eso se vea como que es lo normal y no como el terrible conflicto de intereses y de corrupción que realmente es, y que hace que solo lo sientan cuando los descubren. Entonces, así es. No sabemos si en realidad Trudeau no quiso venir porque está citado a comparecer públicamente y a ofrecer la disculpa pública, o si al final en la Casa Blanca misma y en la presidencia mexicana vieron que pues no era prudente su presencia en ese contexto del escándalo de corrupción en el que se había envuelto. Profe, déjame decirle a la gente que no está familiarizada con el tema. Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, dijo que cometió un error, ofreció una disculpa por un conflicto de interés en el que una organización con la que él y su familia participan administró un programa de subsidios estudiantiles, me equivoqué, no de 700, de 900 millones de dólares canadienses. Y, por ejemplo, el periódico El País escribe: un escándalo de corrupción amenaza al mito Trudeau
en Canadá. Pero a pesar de todo esto que hoy sabemos, tenemos a personajes como León Krause escribiendo en el Washington Post y en sus espacios en México que Justin Trudeau es al que hay que aplaudirle por no haber asistido a la cumbre a Washington en comparación a López Obrador, que regresa, de acuerdo al análisis que hacen ellos, con las manos vacías y que le fue a hacer el caldo gordo para la campaña electoral a Donald Trump, algo que me parece nefasto, porque además, yo pregunto, profe, si López Obrador, que no ha ocurrido y creo que no ocurrirá, si no ha ocurrido hasta el momento, a pesar de que muchos digan que López Obrador es un tal por cual, que lo demuestren con pruebas. Anabel Hernández me ha dicho a mí, lo hemos investigado por años y no se le ha encontrado nada de corrupción. Ya, yo pregunto, ¿qué pasaría en México si a Andrés Manuel López Obrador se le encontrara un conflicto de interés de esta magnitud y que dijera, me cometí un error? Para que veas el doble rasero de estos analistas y comentócratas, ¿no, profe? Sin duda alguna, Vicente, estos son fanáticos de crear falsos ídolos, y cuando tú ves a gentuza como Pedro Ferriz aplaudiendo a Trudeau, cuando tú ves a gentuza como Denise Dresser o como León y Enrique Krause aplaudiendo a Trudeau, entonces, aunque Trudeau por sí mismo tuviera una buena imagen, ya te hacen dudar, y cuando le escarbas, te encuentras con que muy bonito y toda la cosa, pero Trudeau muestra que también tiene una cola larga que le pisen, y que justamente envuelto en estos conflictos de interés, en donde trata de favorecer a esta organización no gubernamental, We Foundation, que le ha dado chamba a su hermano y a su mamá, justamente para, según él, impulsar todavía más la educación entre jóvenes vulnerables en Canadá, pues te das cuenta que no hay proporción, ¿no? Y te das cuenta del por qué la ONG, que se supone que no es una organización lucrativa, pues es más bien sin fines de lucro, porque tiene presupuesto para pagarles tan onerosas cantidades. Fíjate, Vicente, se calcula que por algunas pláticas que han tenido a lo largo de 4 años, algunas pláticas que se pueden contar con los dedos de las manos, les han llegado a pagar hasta $300,000. Entonces, ¿quién en su sano juicio pagaría a alguien que es casi desconocido? Porque el famoso es Trudeau, estarás de acuerdo, pero su mamá, su hermano, ¿qué tanto más relevante pueden decir ellos de lo que dice el mismo primer ministro? Entonces te das cuenta que sí hay un movimiento ahí de dinero, y que el dinero sí es la causa de todos los males en esta cuestión de revolver los dineros públicos con los dineros privados, y más cuando se intenta justificar que desde estos oscuros intermediarios como son las ONGs, que, repito, denigran el trabajo del Estado porque dicen que ellas aparecieron para realizar de manera correcta el trabajo que el Estado en su ineptitud burocrática no puede realizar, pues te das cuenta que son intermediarios que trafican con dineros públicos y que son los mismos que intentan denostar el socialismo, denostar las partidas que se le dan a los sectores más vulnerables, porque finalmente ellos dejan de perder su porcentaje. Y esto lo vemos en México. Pues, ¿quiénes son los principales promotores de las ONGs públicamente? Dresser, los mismos Krause, que son finalmente quienes se basan de estos medios, se valen de estos medios, uno, para legitimar sus imágenes como benefactores y bienhechores; dos, que se dan los foros desde donde se venden la imagen de que son grandes analistas y grandes críticos, y lo único que son, pues en realidad, ahora sí que diríamos propagandistas, querido Vicente. Y eso nos queda claro en el caso de Canadá, al cual, siendo un escandalazo de corrupción que incluso ya le dio la vuelta al mundo, aquí parece que esos que se comen al presidente López Obrador hasta porque va a cenar al cardenal, allá no ven ningún dejo de culpa en el acto de Trudeau, que además también tiene una escuela relación con las mineras canadienses, y podríamos hablar más cosas de Trudeau, pero el caso es que está envuelto en un caso de corrupción muy grande, y que por eso no pudo ir al Congreso, a la Casa Blanca con López Obrador y con Trump, y que aquí eso lo venden como si hubiera sido una gran estrategia, cuando en realidad el cuate está contra las cuerdas. Toño,
Pues yo le quería decir al profesor Jesús López Almejo, que a quien saludo, a ti, Vicente, el público consentidor, que hay algo muy, muy claro de lo que menciona el profesor López Almejo, de cómo es que muchos políticos en su hipocresía absoluta solo piden perdón, ofrecen disculpas cuando los cachan en la movida, y no es la primera vez con el primer ministro Justin Trudeau. No se le olvide que hace algunos meses se convirtió en el objeto de todos los titulares mundiales, luego de que apareciera esta foto que don David le está poniendo en pantalla, una foto en la que sale Justin Trudeau en 2001 cuando enseñaba en una escuela privada allá en Canadá, vestido de árabe y pintado con la cara de negro, ¿no? Una situación absolutamente racista, completamente fuera de lugar, y nunca vimos a un Justin Trudeau en campaña diciendo, oiga, ¿saben qué? Cuando yo era profesor, allá en 2001, me puse un disfraz de árabe y me pinté la cara de negro, ofrezco disculpas por esto. ¡Oh, no! Es hasta que lo cachan en la movida que ya sale a ofrecer disculpas, y obviamente tenemos la hipocresía absoluta de un político. En todos lados se cuecen habas, pero yo sí quiero hacer la cuestión aquí muy, muy clara. ¿Qué tiene que decir al respecto de esto ese León Krause que le lamió las botas a Justin Trudeau y que se las dejó, que le dejó la suela tan limpia con la lengua? La risa que le da al profe. Oye, profe, con lo que aporta también, el granito que aporta Toño y le pone la salsa a esto que estamos platicando, yo te pregunto, ¿te queda o no en evidencia lo importante que resulta la autoridad moral, incluso en las relaciones internacionales? Algo que le duele a muchos, pero que tiene muchos bonos, altos bonos, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin duda alguna, querido Vicente. ¿Tú recuerdas cuando cuando el expresidente Fox regresó diciendo que los hispanos en Estados Unidos hacían el trabajo que ni los negros querían hacer? ¿Cómo se le vino encima la comunidad afroamericana a Vicente Fox? Pues ahí tienes un caso. O cómo Trump públicamente desinvitó a Enrique Peña Nieto en el año 2016 a decir, si no va a aceptar el tema del muro, ni se pare por acá, no lo queremos. Igual como diferentes presidentes han ido a hacer el ridículo. Por ejemplo, aquí hablan mucho de que Calderón tenía una relación de piquete de ombligo con este señor, con Barack Obama, pero Barack Obama quedó bastante molesto con Calderón por varias razones que se dieron en su sexenio, pero principalmente porque en el caso de Calderón se le veía esta cola larguísima y este expediente larguísimo que estos mismos ya le tenían desde la Casa Blanca, y que después cuando Calderón intentaba hacer que lo invitaran a dar conferencias, todavía Obama siendo presidente y ya Calderón habiendo terminado, Barack Obama evitaba en la medida de lo posible que lo volvieran a invitar a Calderón a dar conferencias. ¿Por qué? Porque tanto Fox, tanto Calderón como Peña carecieron de algo muy importante que tiene el presidente López Obrador, y que es autoridad moral, o lo que yo he definido en términos beberianos como legitimidad, que es una cosa que rompe resistencias, Vicente, antes de que se presenten, y es una cosa que el multi aplaudido Justin Trudeau por los loquitos de Frena, por los loquitos del BOA aquí en México, y por estos, entre comillas, ilustres grandes analistas de los medios tradicionales, que en realidad son propagandistas de un estilo de vida y que han normalizado el racismo, el clasismo y el conflicto de interés, como en este caso, que vemos que no critican a Trudeau, sino que lo aplauden y lo hacen pasar por un estadista. Imagínate, Vicente, qué irónico es esto que estamos diciendo, por ejemplo, de los Krause, que por ahí leí, Vicente, en las críticas que dicen por ahí, abonando un poco a lo que Toñito mencionaba, que tuvo una muerte chiquita. ¿Sabes cuál es la muerte chiquita? ¿No? Que Enrique Krause tuvo una muerte chiquita mientras hablaba de Trudeau. Bueno, ahí la gente que nos está escuchando que investigue qué implica eso de la muerte chiquita mientras alabas a alguien. Y es justamente lo que le pasó a León Krause con Trudeau, o sea, intentarlo hacer pasar por héroe
cuando en realidad el tipo no pudo ir a Washington por los problemas de corrupción que enfrenta en Canadá. Y que dicho sea de paso, Vicente, si lo vemos en el plano de los niveles de análisis, por ejemplo, de Kenneth Walsh, de En el hombre, el Estado y la guerra, o sea, a nivel individual, a nivel nacional y a nivel sistémico, 3 cosas te voy a decir, de acuerdo a estos niveles de análisis de Kenneth Walsh. En el plano internacional, en el plano sistémico, Canadá ya no está pintando mucho, ya no está pintando tanto. Una de las pruebas es que en la Asamblea General de Naciones Unidas, en la tercera semana de junio, cuando se dio la votación para los nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad para que se integraran, Canadá no pintó, ni siquiera votaron por él los países. Y esto habla de que Canadá también ha ido retirándose y ha perdido la simpatía de muchos países, ¿no? En el contexto en el que Trudeau se había vuelto supuestamente protagónico. En segundo lugar, Vicente, en el tema de la OTAN, prácticamente Canadá, que también es miembro, no ha metido las manos ni para abogar por la OTAN, ni siquiera para intentar mejorar la relación rígida que Trump tiene con la OTAN. Entonces, esto es otro indicador que ni siquiera en el plano de la seguridad Canadá está avanzando sus intereses políticos, su agenda. Pero Vicente, si lo aterrizamos a nivel nacional, a Trudeau se le está conociendo por estas inconsistencias. Pues recordemos que para el momento de que se reelige, técnicamente pasa de panzazo y técnicamente hay una fractura. Ahí sí, para que veas, Vicente, hay una división muy importante entre sus opositores y la gente que lo apoya, porque la gente que lo apoya por una razón, más que por simpatía con Trudeau, es por, de alguna manera, el miedo que les da que regrese el Partido Conservador, que pues el Partido Conservador, que ya tuvo 15 años a Stephen Harper, el que nos impuso las visas para entrar a Canadá, pues es derecha, y la derecha finalmente, tanto en países del primer mundo como en América Latina, países de economías emergentes, pues la derecha es la derecha. Por eso, de alguna manera, toleran a Trudeau y la gente se ha movilizado para mantenerle, pero Trudeau también ha demostrado que de alguna manera tiene ciertos arranques de derecha porque se le da mucho esto de utilizar a las ONGs para pues meterse dinero o para enriquecer a sus familiares, al más puro estilo de un país latinoamericano. Y en el plano individual, Vicente tiene diferencias muy marcadas con el presidente Trump, con Donald Trump, que finalmente han hecho que, además de no coincidir en la agenda del día a día, por ejemplo, esta supuesta agenda progresista de Trudeau, pero por otro lado tiene esta gran contradicción de las mineras canadienses que hacen lo que quieren y que además apelan cuando un gobierno, en América Latina les pone un freno, como en este caso está sucediendo con López Obrador, apelan a la protección del Estado canadiense, y el Estado canadiense que las aprieta y que las ahorca para que no hagan daños ecológicos en Canadá, no tiene el mismo rigor y no tiene la misma defensa del medio ambiente cuando del medio ambiente se trata de un país en América Latina. Entonces, justamente estas contradicciones, Vicente, tienen a Trudeau con cada vez menor legitimidad, excepto ante Denise Dresser y León Krause. Bueno, pues para ahondar en esto, también a Rafa Herrera, nuestro corresponsal, déjame leer lo que escribió Justin Trudeau ayer, profe. Esta mañana platiqué por teléfono con el presidente Trump. Nos enfocamos en el nuevo acuerdo comercial, el nuevo NAFTA, le dice él, la pandemia del COVID-19, la situación en Hong Kong. También discutimos el movimiento Black Lives Matter y la necesidad de acabar con el racismo de sistema. Y da un link para conocer más detalles de la conversación que sostuvieron. León Krause escribió pero tan diferente. Y León Krause hasta el momento no ha escrito nada sobre este conflicto de interés de Justin Trudeau, en el que, o por el que ya se disculpó el primer ministro de Canadá. Eso sí, escribió en el periódico El Universal, y si me permiten, voy a leerlo para cerrar con eso y comentarlo, profe. Escribe: AMLO no cambió a Trump, Trump usó a AMLO. Es lo que escribe para el periódico El Universal León Krause.
Una de las conclusiones más fantasiosas que dejó el viaje de Andrés Manuel López Obrador a Washington supone que la visita del presidente de México tuvo el mágico efecto de conseguir que Donald Trump moderara su lenguaje incendiario y abandonara súbitamente las políticas con las que ha perseguido a los inmigrantes desde el principio de su presidencia. No sé quién lo ha dicho, yo creo que ni López Obrador, pero bueno, algunos sugieren que Trump, persuadido por López Obrador, de pronto entró en razón y decidió que los 30 y tantos millones de mexicanos que viven en Estados Unidos son un tesoro que aquilatar antes que una comunidad a la que acosar. Esto es risible. Trump no cambió de parecer por la visita de López Obrador. Trump utilizó la visita de López Obrador y al propio presidente de México para montar una puesta en escena. Para Trump, el cálculo del posible rédito electoral de la visita de López Obrador es simple. El aval del presidente de México le permite presumir el cumplimiento de su promesa de campaña de reemplazar el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio, y le abrirá la puerta. Imagina Trump con el voto de la comunidad mexicoamericana que votó abrumadoramente por López Obrador en las elecciones mexicanas del 2018. Es imposible que Trump gane el voto hispano. Por más esfuerzos que haga, la mayoría de los latinos favorecerán a Joe Biden en noviembre. Pero la apuesta de Trump no es esa. El equipo de Trump ha leído las encuestas recientes y seguramente ha concluido que el presidente de Estados Unidos tiene un camino para cuando menos mejorar sustancialmente el resultado obtenido con los hispanos hace 4 años. Y eso ya no es tan descabellado. De acuerdo con un par de encuestas recientes, los números de Trump con los hispanos han mejorado en comparación con el 2016. El sondeo del Centro Pew, por ejemplo, indica que Trump podría obtener al menos el 32% del voto hispano, alrededor de 4% más que la elección pasada, y aunque 4 puntos parecen un margen pequeño, el poco entusiasmo que genera Biden con el mismo demográfico podría traer sorpresas. Trump sabe que si suficientes hispanos votan por él, o al menos se abstienen de votar por Biden en estados clave como Florida, Arizona o Carolina del Norte, sus posibilidades de reelección aumentan. Ese es el cálculo, y eso no la supuesta influencia hipnótica de López Obrador explica el nuevo tono de Trump con los hispanos y los inmigrantes. Trump no tiene amigos, tiene intereses. Lo suyo es una apuesta política y el presidente de México no fue solo una herramienta, una pieza más del rompecabezas. ¿Qué tanto? Basta revisar el resto de la agenda de Trump la semana pasada. Además de darle la bienvenida a López Obrador, quien le aplaudió y elogió por su supuesto trato respetuoso y digno de México y los mexicanos, Trump firmó en la Casa Blanca una iniciativa para impulsar el desarrollo de las comunidades latinas. Los hispanos en Estados Unidos no solo están viendo el sueño americano, dijo Trump, sus esfuerzos increíbles están abriendo el sueño mexicano para ciudadanos en todo nuestro país. El inédito cambio de tono tiene claramente frías intenciones políticas. También durante la semana pasada Trump recibió a varios líderes de las comunidades de negocios hispana. Ahí Robert Unanue, el director de la popular firma de alimentos Goya, lo elogió en público. Es una bendición tener a un líder como el presidente Trump, dijo frente al presidente. La declaración le ganó a él y a su empresa un posible boicot impulsado por varios latinos eminentes indignados por el absurdo halago. Para Trump, el elogio encaja de nuevo en una estrategia política. Para terminar la semana de relanzamiento de su campaña para atraer el voto hispano, Trump dio una entrevista a la cadena Telemundo, decisión inusual, rara vez habla con medios hispanos, y anunció su intención de firmar una orden ejecutiva para dar alivio a los jóvenes inmigrantes protegidos por la deportación bajo el programa DACA de Barack Obama, los mismos jóvenes que su gobierno ha tratado de desamparar y perseguir por años. Trump no entró en detalles, pero lo importante es lo que el anuncio revela. Sabe que el tiempo se acaba y las encuestas no le favorecen. Sabe también que debe erosionar la base electoral de los demócratas. La comunidad afroamericana lo repudia casi de manera unánime, pero los hispanos parecen querer otorgarle una cierta oportunidad. Trump ya está en campaña y ha decidido salir a pescar el voto hispano. Su cínico cambio de tono, el anuncio de la iniciativa de apoyo a los hispanos, la posibilidad de un alivio migratorio y la declaración de Unanue son solo algunos anzuelos, y también hay flota, por desgracia, Andrés Manuel López Obrador sirviendo de carnada para atrapar votantes hispanos que caigan en el garlito del nuevo Trump tan sospechosamente respetuoso y gentil. Vergüenza haberse prestado a semejante ardid. Esperemos que los votantes sepan reconocer al embabucador. ¿Cómo ves, profe? ¿Con qué cerramos? Pues justamente cerramos con esto, querido Vicente, lo que estábamos comentando, que esta gente es propagandista, y es propagandista de vicios en la política
que critican en otros, pero que se aplauden entre aquellos para los que simpatizan, como el conflicto de interés. A mí me parece muy delicado que una persona que tiene una plataforma como León Krause, que además ha estado siempre al amparo del poder, que ya lo vemos ahora, que a pesar de que ellos se venden como objetivos y que a pesar de que ellos se venden como analistas, pues al estar en plataformas grandes, al amparo de los gobiernos en turno, pues los recursos que vienen desde el Estado, esto que veíamos, por ejemplo, Vicente, para no ir muy lejos, del papá de León Krause, Enrique Krause, palomeando e impulsando a la figura de Enrique Alfaro, y después vemos que no es de manera desinteresada, no es orgánico el asunto, o sea, él es intelectual orgánico, pero no es orgánico el tema de que cuando hacen una previa evaluación, evalúen y ven con buenos ojos, por ejemplo, a ese gallardo demócrata de Jalisco, Enrique Alfaro, y después vemos que es por la cantidad de dinero que desde el estado de Jalisco sale justamente para la promoción de su imagen a partir de plataformas como de los Krauses, que la verdad yo no entiendo cómo se gastan dinero en plataformas de gente que está demasiado quemada, Vicente. Y bueno, por otro lado, pero eso es cuento de ellos. Pero por otro lado, esto a nivel internacional también lo estamos viendo desde el Universal o desde The Washington Post, que dice que se siente muy honrado de pertenecer allí, halagando con todo a Trudeau, aun cuando Trudeau sí se le han comprobado cuestiones relacionadas con la corrupción y el tráfico de influencias, y tratando de hacer ver que López Obrador fue una marioneta de Trump, cuando López Obrador, ya lo dijimos aquí, casi en el mismo momento, en los mismos días en los que se dio la visita, cuando López Obrador y de frente le planteó al presidente Trump que hay agravios que no se olvidan, cuando sí le plantea de frente que los migrantes mexicanos son gente buena, los más de 38 millones de mexicanos son gente buena, que contribuyen a crecer la economía de Estados Unidos y que aportan a la diversidad cultural de ese país, y le gritó 3 veces en su cara ¡Viva México! Eso es en términos de, ¿sabes, Vicente? En términos de simbología, yo te lo digo como teórico del constructivismo, de las relaciones internacionales que soy, la construcción de un discurso y la construcción de la identidad a partir de un discurso y la construcción del orgullo nacional a partir de un discurso coherente, de frente y en el lugar simbólico. No recuerdo a otro presidente, y lo voy a buscar, que haya ido a gritar viva 3 veces el nombre de su país en la Casa Blanca. Entonces, estos individuos propagandistas anti López Obrador intentan hacer creer y intentan hacer ver a Trump como un titiritero, pero ya vimos que quien regresó más políticamente fortalecido de ese viaje fue el presidente López Obrador. Y yo lo advertía desde que se anunció, aquí mismo en Sin Censura, desde que se anunció ese viaje, yo te decía, dicen que López Obrador va a ser utilizado por Trump políticamente, y quizá Trump lo intente, decíamos, pero no hay nada seguro con respecto a que esto le reditúe políticamente a Trump, y sin embargo, sí es seguro que a López Obrador sí le reditúe, porque yo te lo dije, va a regresar fortalecido por los reflectores y la visibilidad que va a tener a partir de esta visita. Y mira, ahí están, digamos, cuando ponen las cosas al tiempo, la diferencia entre un propagandista como León Krause y un analista como tu servidor, querido Vicente, y en un medio como este que es, decíamos, de periodismo 3.0. Pues yo te agradezco, profe, que me dejes molestarte cuando la merite la noticia. Te mando un abrazo y estamos al pendiente para seguir compartiendo opiniones y comentarios, profe. ¿Por qué no te despides invitando a la gente a que vayan a tu canal de YouTube? Veo que sigue creciendo, que sigue subiendo como la espuma. Muchas gracias, querido Vicente. Nada más aclarar 2 cosas. Uno, que no es ninguna molestia y que no me molestas, y que por el contrario es un privilegio y un honor poder ayudar y contribuir con un pequeño granito de arena con la educación universitaria de tanta gente que pone la fe en programas como Sin Censura, porque el proyecto periodístico es serio, porque el proyecto analítico en esta plataforma es muy serio, y justamente por eso me siento muy contento de pertenecer a este grupo, y entonces para nada es una molestia. Hay que estar ahí cuando el análisis se requiera y tratar de ser lo más decente y honestamente posible, Vicente, para que la gente tenga este equilibrio en información, desde la información propagandista
hasta la información objetiva como la que planteamos aquí en Sin Censura. Y bueno, en ese tenor, pues agradecerle a la gente su atención, el apoyo que nos está dando en la plataforma, invitarlos a que se suscriban al canal de Tu Profe DRI, y que además activen la campanita de notificaciones para que les lleguen las sesiones de todas las clases de relaciones internacionales y de geopolítica que ponemos de manera gratuita a su servicio, con lectura en formato PDF incorporada en la descripción de cada video, Vicente, porque queremos en el canal de Tu Profe DRI reproducir ese ambiente universitario para que la gente tenga acceso a la comunicación y a la información y que pueda generar sus propios análisis, Vicente. Que no se dejen engatusar, por ejemplo. Eso, profe, atrasados, pero feliz cumpleaños y ahí te debemos la celebración, que la pandemia nos permita vernos pronto para celebrar tu cumpleaños. Muchísimas gracias, querido Vicente. Les mando un fuerte abrazo y les agradezco el apoyo de siempre. Gracias, es el profesor de Relaciones Internacionales, Jesús López Almejo. ¡Saludo!